Muy buenos días a todos. A nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Campeche y del secretario doctor Ricardo Cocambranis, le damos la más cordial bienvenida a todos a este ciclo de conferencias, estrategias didácticas y de evaluación durante la pandemia. El día de hoy, la maestra en arquitectura brillante Zavala Centeno nos va a dar la conferencia Retos y oportunidades de la educación media superior durante la pandemia. Quiero señalar que esta es la conferencia número 9 del ciclo de conferencias que venimos realizando de manera constante y cada viernes. Para moderar esta conferencia nos acompaña el maestro José Dolores Sec Reyes. Adelante, maestro José Dolores Sec Reyes. Sean bienvenidos. Bienvenido, maestra brillante. Gracias, maestro Guadalupe. Buenos días a todos los docentes que hoy nos honran con su audiencia en estos dos canales, que es Zoom y a través de la página de Facebook de la Secretaría de Educación y de la Coordinación Estatal de Evaluación. Creo que uno de los grandes retos que podemos nombrar dentro de lo que es la educación media superior es de antaño. Sin embargo, se encuentra con nosotros la maestra en arquitectura brillante Zavala Centeno. Ella es profesora investigadora asociado B de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Campeche desde 1995 a la fecha. Actualmente ella es coordinadora del nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Campeche. Ella cuenta con una maestría en arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán. En cuanto a su actualización profesional, cuenta con una certificación en competencias docentes para la educación media superior. También cuenta con un diplomado en desarrollo de habilidades docentes en el medio superior. También cuenta con diplomado en formación integral para la prevención de riesgos psicosociales, diplomado en educación. También ella cuenta con cursos impartidos como es la metodología de la evaluación de competencias disciplinares en el medio superior, elaboración de instrumentos de evaluación basados en competencias. Contamos también, ella cuenta también con una introducción a la planeación didáctica, las herramientas básicas de la docencia. También ha impartido talleres de elaboración de reactivos de opción múltiple. También ha impartido cursos sobre metodología para la evaluación de competencias genéricas en el nivel medio superior, entre otras capacitaciones y cursos que ha impartido. Maestra brillante, Zavala Centeno, sea bienvenida a este espacio en donde los docentes convergen para tener una información y estar actualizados en este mundo fascinante y comprometido que actualmente la nueva escuela mexicana exige desde su artículo 3 en cuanto a la obligatoriedad de la educación media superior, pero que también lo respalda en una de sus fracciones en la que dice y respeta la autonomía de la educación superior. Bienvenida sea, y este es su espacio en la cual usted va a disertar sobre el tema retos y oportunidades de la educación media superior durante la pandemia. Adelante y bienvenida, maestra. Muchas gracias, maestro José. Pues quisiera empezar agradeciendo, ¿sí? Perdón, es que... Okay. Bien, perdón. Quisiera empezar agradeciendo al doctor Ricardo Cucambranis, el secretario de Educación, al doctor Guadalupe Cubalam, coordinador estatal de evaluación, por invitarme a esta serie de conferencias, estrategias didácticas y de la evaluación durante la pandemia. Yo creo que esta es una oportunidad para poder compartir las experiencias. En este caso me tocó a mí los retos y oportunidades de la educación media superior durante la pandemia. Compartir estas experiencias en este tiempo que les voy a dar en 3 momentos.
en una pequeña introducción donde voy a hablar sobre cómo estaba la educación media superior antes de la pandemia, en qué nos encontrábamos. Después, cuáles fueron los retos, cómo nos enfrentamos la media superior a todo lo que se venía, como todos sabemos, fue un momento en el que tuvimos que decidir irnos a la casa y después una conclusión de cómo lo resolvimos, que fueron, esos retos se convirtieron en oportunidades y qué es lo que nos espera en el retorno a las clases presenciales. El 2020 quedó marcado como el año en que la humanidad tuvo que adaptarse a vivir a una nueva realidad provocada por la pandemia del coronavirus. Sabemos que los impactos del COVID-19 serán de largo plazo y su principal consecuencia será el aumento de las desigualdades. Eso nos comenta la doctora Rosario Nolasco. Tenemos 1.758.588 alumnos de 2.308 planteles federales y organismos descentralizados de educación media superior que se vieron afectados con el aislamiento voluntario decretado por el Consejo de Salubridad General. No ha sido fácil pasar tanto tiempo frente a la máquina, menos para los jóvenes que se divertían en la pantalla, con el Facebook, con las redes sociales, con el WhatsApp, y que ahora deben hacer cosas a las que no estaban acostumbrados. A raíz de la pandemia, de la noche a la mañana, las clases impartidas en una típica aula, con elementos físicos y con un profesor frente a un grupo, se transformaron radicalmente a clases digitales, con uso de tecnología, internet, comunicación en línea y plataformas educativas. Los servicios de educación media superior se fueron afectados, ya que antes de la contingencia ya experimentaba su propia crisis. Los retos ya estaban presentes y por la pandemia no solo desaparecieron, sino se expusieron de manifiesto y consecuentemente seguirán algunos quizás más exacerbados. Podemos mencionar algunos de esos retos y de esa crisis que ya veíamos y en la cual nos encontrábamos, como los rezagos en los aprendizajes prioritarios, los problemas de retención escolar, los problemas de equidad en el ingreso y la permanencia, una caída histórica de la matrícula hasta un 20%, la alineación desigual respecto al marco curricular común y los planes de estudio de referencia de la educación media superior. La educación media superior es un nivel educativo complejo. Convergen subsistemas del nivel federal, del nivel estatal, autónomas y privadas. Aquí solamente en Campeche tenemos 12 subsistemas. Sin embargo, yo fui invitada a un foro donde convergíamos los planteles donde hay más alumnos, por ejemplo, CECITED, CONALEP, COBACAM y las autónomas, como en este caso la Autónoma de Campeche. Y en ese foro nos dimos cuenta que tenemos prácticamente los mismos retos y nos enfrentamos a los mismos retos y los resolvimos casi de la manera similar, que es lo que yo quiero plantearles en esta conferencia. Se reconocieron las dimensiones del reto de la continuidad académica en el nivel medio superior. Esos resultados fueron de la prueba Planea del 2017. Los niveles de la prueba Planea nos indicaban que el 34% de los estudiantes se ubicaron en el nivel de logro más bajo en lenguaje y comunicación. Y 6 de cada 10 estudiantes se ubicaron en el nivel de logro más bajo en matemáticas. En el contexto socioeconómico, la prueba nos indica que no tenían acceso a una computadora en el 2017 el 42% de la Universidad Autónoma de Guerrero y haciendo un contraste, el 5% la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y los alumnos que no tenían acceso a Internet, el 38% la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y también haciendo un contraste, el 5% la Universidad Autónoma de Campeche. Y ese porcentaje también aquí en la Autónoma de Campeche se hizo un diagnóstico cuando tuvimos que retornar a nuestras casas, a las clases virtuales. La Autónoma hizo un diagnóstico y sí, en efecto, muchos de nuestros alumnos contaban con
elementos y herramientas para conectarse o tener conectividad, pero no así los otros subsistemas, o sobre todo las poblaciones rurales, ¿sí? En esta prueba planea, los rasgos personales de los estudiantes indicaban que, por ejemplo, los problemas inesperados los desaniman. El 54%, casi la mitad de la población de los estudiantes de la Autónoma de Querétaro, lo presentaban, no así el 38% de la Universidad Autónoma de Coahuila. Enojarse porque las cosas que les ocurrieron estaban fuera de control. O sea, los jóvenes no están siendo tolerantes al fracaso en el 29% de las universidades autónomas de San Luis Potosí y solamente el 18% en las universidades autónomas de Hidalgo. Los actores educativos se reorganizaron para continuar con sus labores y cumplir al mismo tiempo sus responsabilidades familiares y personales. Sin embargo, las instituciones educativas, la suspensión de clases presenciales nos sumaron nuevos retos en los que tuvimos que priorizar 2 dimensiones. Nosotros sabemos que dentro de estas 5 dimensiones, dentro de la económica, la social y salud, tuvimos que priorizar la emocional, que en este caso la afectación fue bastante en cuanto a lo socioemocional, en tanto en los profesores y el alumnado, como la tristeza, la preocupación, el enojo dentro de los principales. Y los aprendizajes, la pérdida de aprendizajes adquiridos más los programados, que con estimaciones de la OCDE podrían ser hasta 1 año de rezago para los más vulnerables. Se hicieron las estrategias como cumplir con los aprendizajes esenciales de las asignaturas, módulos o submódulos propuestos por los grupos colegiados para evaluar al alumnado. Brindar atención remedial al segmento de estudiantes que por diversas causas no pudieron acceder a la estrategia de aprendizaje a distancia, puntos que tocaremos más adelante. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación realizó una encuesta en línea a través de la cual obtuvo información de los planteles de la educación media superior durante junio de 2020, saliendo estos indicadores. Dice que para los jóvenes de la educación media superior, dar continuidad a sus actividades educativas desde el hogar fue un reto extraordinario, tanto por la necesidad de acceder a recursos, tecnologías y materiales, como por la exigencia de desarrollar nuevas habilidades para la educación a distancia. Pero también implicó un cambio en los procesos de socialización e interacción que tuvo efectos importantes en el estado emocional de muchos de ellos. En este estudio participaron más de 260,000 personas en todo el país, distribuidos de la siguiente manera: directores y directoras, 3,815, docentes, 32,660, madres y padres de familia, 59,855, estudiantes, 164,604, por lo cual impacta bastante en los resultados. Para hacer frente a la emergencia, necesitamos brindar respuestas estratégicas de largo alcance y con visión de futuro. En esta contingencia, el acompañamiento a la trayectoria educativa se consideran 4 tipos de estrategia. De plazo inmediato, el reforzamiento académico positivo. A corto plazo, el acompañamiento emocional. De mediano plazo, el impulso a la permanencia escolar. A largo plazo, atemperar los impactos de la actual suspensión de clases. Estas acciones también se pueden emprender de manera simultánea. No existen soluciones únicas, pero el trabajo sistemático, organizado en etapas, puede ayudar a elaborar una agenda estratégica de aprendizajes claves y esperados. Bien, esa es parte de las acciones que se tomaron en cuenta. Por ejemplo, de plazo inmediato era el reforzamiento académico positivo. ¿Cómo lograr la interacción con los alumnos a distancia? O desarrollar el logro de los aprendizajes durante la suspensión de clases presenciales. Se optimizaron las eficacias de los aprendizajes, determinando mediante el trabajo colegiado los aprendizajes esperados y prescindibles, mediante la ruta de reforzamiento de los aprendizajes. El adecuar cambios de la educación media superior en el 2017 ayudó en buena medida a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje
en la implementación de las clases en línea. En el trabajo colegiado se hizo la planeación de las estrategias a seguir. Se analizaron por parte de los docentes los aprendizajes esenciales, relevantes y fundamentales para los programas de cada unidad, las evidencias de aprendizaje, la programación, los recursos, los criterios de evaluación y los medios a utilizar, así como se ajustaron las metas de los programas de estudio a priorizar, los contenidos que den bases para hacer posible el acceso posterior a la construcción de nuevos aprendizajes. Se desarrollaron las actividades a través de una plataforma virtual para explorar las posibilidades de adaptación no presencial del curso, tanto de forma asíncrona como de forma síncrona, tomando en cuenta la conectividad y acceso a las tecnologías de la información de los estudiantes. También se implementaron las estrategias idóneas para lograr los aprendizajes esenciales, el desarrollo de contenidos usando diversas metodologías mediante archivos multimedia, videos, audios, todos los elementos que se tenían en ese momento a la mano. Se elaboraron las guías visuales o auditivas que facilitaron la comprensión del estudiante, como mapas mentales, cuadros, resúmenes, ensayos, etc. Y se crearon zonas para el debate, los foros o recursos, otros también integrados, que permitieron valorar de forma detallada los aportes y desempeños de cada estudiante a partir de las propuestas docentes. Se utilizaron los espacios para comunicación síncrona o asíncrona con el profesor, ¿sí? Como por ejemplo las plataformas como Meet, Zoom y todas las que se tuvieran en ese momento de conocimiento. Se estableció un periodo de recuperación de carácter institucional. Esta fue una parte muy importante de la toma de decisiones de las instituciones para el logro de las unidades de aprendizaje, para los casos de los que no podían mantener la comunicación a través de Internet. En este periodo estuvo disponible para la posterior conclusión de los segundos exámenes, en el caso, en el segundo parcial que fue en la parte de marzo, abril y mayo del año pasado. Y cada subsistema definió en conjunto con sus academias las formas de evaluación. A corto plazo fue el acompañamiento emocional. Por unicación para este ciclo, ¿sí?, se trabajó las competencias y las habilidades emocionales de vía remota, a través del programa Constrúyete, cuyo propósito ha sido durante hace 2 años promover su bienestar y brindarle herramientas para emprender con éxito los retos académicos y personales de nuestros estudiantes. Este programa ya se había ido trabajando desde Conócete, Relaciónate y Elígete. Sin embargo, la Secretaría de Educación lo convirtió en el programa Jóvenes en Casa, que ya se considera a través en línea. Se ha dado seguimiento a este programa Constrúyete, capacitando a directores y docentes para el acompañamiento y claridad en el uso de los materiales, así como actividades que sirven como herramientas para mejorar el ambiente escolar. Estas acciones son implementadas por los departamentos de orientación educativa y el programa institucional de tutorías, y que en esta emergencia sanitaria que nos obligó al aislamiento social, los alumnos comprendieron la importancia del programa, ya que tenían herramientas para desarrollar más valores, tales como la empatía, la solidaridad y la colaboración, para cuidar de sí mismos y de quienes los rodean. Aquí también es importante señalar que no solamente se ha atendido a los alumnos, se han realizado también programas de atención a los docentes y administrativos, ya que todos nos hemos visto en la necesidad de un apoyo psicológico en relación al confinamiento. A mediano plazo, el impulso a la permanencia escolar. Aprovechando las experiencias de esa fase de educación a distancia, donde las debilidades se convierten en fortalezas, por ejemplo, consolidando las plataformas y mecanismos con que cuenta la educación.
Aquí, como podemos ver, una de las plataformas que se fueron trabajando, que aunque ya muchos docentes las veníamos manejando como el Classroom, Moodle, ¿sí? Sin embargo, se fueron consolidando y se fueron trabajando para que pudieran ser más efectivas y se pudiera dar más calidad en la educación. La capacitación a los docentes para que incorporen las tecnologías de la información, realizando la adaptación digital de los materiales didácticos que se utilizan de forma presencial para su enseñanza en línea, ya que nuestros programas no están diseñados para ser enseñados en línea, desarrollando un plan de temas a distancia para estudiantes y docentes, difundiendo el uso de los requerimientos mínimos para acceder a las clases virtuales y reforzando las estrategias que favorezcan la comunicación y el aprendizaje en línea de los estudiantes, por medio de una reorganización en el trabajo académico. Y a largo plazo, ¿cómo vamos a temperar los impactos de la actual suspensión de clases en los siguientes ciclos escolares mediante el impulso a un diseño curricular flexible que se pueda adaptar con facilidad al trabajo en línea, con la capacitación continua docente en el uso de las herramientas tecnológicas, señalando aquí que las herramientas tecnológicas son un medio, más no un recurso, es un recurso, un medio, más no centrarnos en solamente en el uso de las herramientas. Hay docentes que son muy buenos en su aula, sin necesidad de una herramienta tecnológica. Sin embargo, ya nos dimos cuenta que en esta pandemia, pues es una de las formas de atraer la atención de los alumnos, fortaleciendo la infraestructura de acceso a Internet con propósitos educativos, evaluando tanto a alumnos como a docentes para conocer los avances y repercusiones en los aprendizajes durante la actual contingencia para tomar decisiones que disminuyan el impacto negativo en los aprendizajes. ¿Cómo atemperar los efectos negativos del cierre de los planteles en los estudiantes, profesores y directores? Primero, tenemos que analizar los aprendizajes esperados imprescindibles para el desarrollo de competencias. Aquí, si es necesario, trazarnos una ruta y ir revisando nuestros programas para ver cuál es el aprendizaje imprescindible que el alumno debe tener para sus unidades subsecuentes. Promover el uso de las plataformas digitales que coadyuven a potencializar las habilidades cognitivas del estudiantado y profesorado. Hay muchas plataformas que ya pueden ser utilizadas. Una de ellas, por ejemplo, en matemáticas se utilizó mucho en esta pandemia, que es Khan Academy. Entonces, ya hay recursos y plataformas que están diseñadas específicamente para ser utilizadas en nuestras clases. Y pues hay que aprovecharlas, que esa es otra de las oportunidades que podemos tener para seguir y continuar nuestras clases. Considerar la experiencia actual como un aprendizaje positivo. Aquí nosotros ya nos dimos cuenta que podemos y necesitamos contar con todas las herramientas tecnológicas y nuestras instituciones nos están dando la capacitación para poder integrarlas a nuestras clases, para que no solamente sean presenciales, sino esto que sucedió, que fue a nivel mundial, pues lo podamos tomar como algo positivo. Todo lo que aprendimos y a lo que nos tuvimos que enfrentar, integrarlo a nuestras clases. Aprovechar las ventajas que nos proporcionan las TICs para personalizar la formación de los alumnos. Reforzar los aprendizajes esperados en los alumnos de entornos desfavorecidos. Yo tuve la experiencia de que varios subsistemas hicieron sus cuadernillos sus maestros y los que están desfavorecidos en cuanto a las tecnologías, pues ellos tuvieron que trabajar a distancia con esos cuadernillos. Los maestros tuvieron que integrarlos con los aprendizajes esperados para que ellos pudieran trabajar. Entonces, todos tuvimos que utilizar los medios a nuestros alcances para que pudieran los muchachos desarrollar los aprendizajes. ¿Qué efectos tendrá la suspensión de clases presenciales en el rezago
las brechas y desigualdades en nuestras comunidades educativas. La suspensión de clases tiene efectos negativos sobre el comportamiento de los alumnos, incrementándose las ausencias injustificadas, lo que a largo plazo creemos afectará al abandono escolar, especialmente entre los estratos más desfavorecidos. Puede ser difícil lograr que algunos jóvenes regresen a la escuela. Otro efecto que surge como consecuencia de esta suspensión se da en las vidas de los estudiantes, sobre todo aquellos más vulnerables, en un contexto en el que las desigualdades en el aprendizaje pueden ampliarse, aumentando así la marginación. Los factores claves de esta experiencia a distancia, podemos ir sacando conclusiones de toda esta experiencia, ¿sí? El uso de las estrategias de educación a distancia. Las percepciones de los docentes sobre los obstáculos para el acceso de estudiantes a la educación a distancia. Nosotros como docentes tenemos la gran mayoría los instrumentos para trabajar. Sin embargo, ya estando en las clases virtuales, tuvimos alumnos que no se conectaban y haciendo, por ejemplo, las encuestas de cuáles eran las situaciones, nos dimos cuenta que muchos de ellos no contaban con los instrumentos y las herramientas como una computadora o la conectividad, disponibilidad del equipamiento de apoyo educativo en los hogares. Por ejemplo, había algunos hogares en donde alumnos tenían 2 o 3 hermanos que tenían que también estar conectados a la misma hora. Entonces creo que eso también fue parte de los retos a los que nos enfrentamos. ¿Cómo hacer que el muchacho se pudiera conectar si no contaba con el equipo? Los retos que enfrentamos los docentes. Tuvimos que ser muy creativos para poder diseñar nuestras clases que no están diseñadas, valga la redundancia, para ser impartidas en línea. Estudiantes que no participaban en las actividades a distancia, repito, no tenían equipamiento, no tenían instrumentos para poder conectarse o simplemente porque no podían, no había conectividad. Muchos de los estudiantes de los subsistemas son de las poblaciones y no tienen conectividad. Muchos se dieron de baja porque no podían conectarse. Entonces, la perspectiva de estudiantes, madres y padres de familia sobre el regreso a clases. Hasta ahorita muchos padres de familia no quieren regresar, no quieren exponer a sus hijos para que regresen a clase. La situación emocional de los actores en relación con la dinámica educativa. Creo que eso es una parte importante que en esta encuesta se dio a conocer. ¿Cómo está nuestra situación emocional? ¿Tenemos miedo? ¿No queremos regresar? Algunos sí queremos. Sí, todos estos factores se tienen que tomar en consideración para nuestro regreso a clases. Aspectos centrales a considerar en el marco de la política educativa. Tenemos que diseñar estrategias de atención diferenciada, considerando las principales desigualdades de los estudiantes y sus familias. También fortalecer las capacidades de los planteles para funcionar como centros de comunicación, de intercambio de información y de conexión en futuras situaciones de emergencia. Establecer un currículo de emergencia basado en la priorización y flexibilización de los contenidos. Ofrecer al personal docente y directivo formación pertinente y de calidad para enfrentar situaciones de emergencia. Reforzar las capacidades de acompañamiento de las familias en el proceso educativo de sus hijas e hijos. Diseñar e implementar estrategias de reforzamiento y recuperación de los aprendizajes y prever apoyos económicos a los estudiantes. Los avances relevantes. Dentro de esta encuesta, yo saqué esos 3 que son los más importantes. El compromiso para la continuidad, las iniciativas docentes creativas, el acompañamiento a estudiantes. En la actual contingencia, todos los integrantes de las comunidades escolares debemos y podemos acompañar a las trayectorias de nuestros estudiantes.
no solo para garantizar el conjunto de aprendizajes imprescindibles, sino también para favorecer su permanencia escolar y su bienestar emocional. ¿Qué retos tenemos las instituciones del nivel medio superior para hacer frente a las nuevas necesidades? Documentar las experiencias de continuidad académica durante la suspensión de clases presenciales. Yo creo que aquí tenemos que hacer un repositorio de todas esas experiencias. Cada quien, dentro de su perspectiva, diseñó, más bien cada docente, cada alumno también, tuvo sus propias experiencias. Tenemos que tomar de esas experiencias los aspectos positivos y los aspectos negativos también tratarlos y transformarlos en una fortaleza. Prepararnos para nuestro retorno a las clases presenciales. Tenemos que hacer sesiones virtuales proactivas con los directores de los planteles y líderes de academia. Elaborar un plan de acompañamiento y monitoreo al trabajo directivo y docente. La recuperación académica. Tenemos que hacer los diagnósticos de retrasos en los aprendizajes. La detección de casos potenciales de abandono escolar y la estrategia para cómo vamos a recuperar a nuestros alumnos. Si de por sí antes de la pandemia teníamos una grave crisis de abandono escolar y de deserción, yo creo que tenemos que trabajar en qué estrategias vamos a tomar para recuperar a esos alumnos. Prevenir futuras contingencias. El desarrollo de un espacio curricular común en línea para enfrentar futuras contingencias. Nuestros programas tienen que irse transformando a híbridos. Tenemos que tratar de ver qué contenidos podemos trabajar en línea, qué contenidos pueden seguir siendo presenciales, si nuestros contenidos imprescindibles los podemos seguir trabajando como se ha ido trabajando de manera tradicional. Tenemos que ir transformando las metodologías de enseñanza. Ahorita tenemos que desarrollar en nuestros alumnos las competencias para el siglo XXI, que son el desarrollo de los aprendizajes basado en problemas, en la reflexión, hacerlos críticos, reflexivos, pero ahora con esa experiencia que tuvimos, pues hay que definir realmente qué es lo que queremos para nuestros alumnos. Es importante tener en cuenta el desarrollo de las estrategias de avance en el logro de los aprendizajes. Concluyo con estas reflexiones, que es superar la tensión entre la definición de los aprendizajes clave imprescindibles y los aprendizajes deseables. ¿Qué queremos que aprendan nuestros alumnos? Tenemos que revisar nuestros programas del nivel medio superior. ¿Cuáles son los aprendizajes deseables y cuáles son los imprescindibles? En esta pandemia nos quedó muy claro que no todos los aprendizajes podemos llevarlos a cabo. Tuvimos que hacer un recorte de aprendizajes. Tuvimos que definir cuál era lo más importante que debían aprender nuestros alumnos, porque no estábamos de manera presencial. A muchos nos quedó muy claro que debíamos buscar estrategias para poder lograr los aprendizajes deseables. Será necesario implementar acciones remediales y complementarias presenciales con el uso de los recursos tecnológicos. Tenemos que hacer los exámenes diagnósticos para poder identificar qué aprendizajes se nos quedaron en el camino y trabajar los recursos tecnológicos para que nos ayuden a lograr esos aprendizajes. No es necesario abusar del recurso tecnológico. Hay que usarlos, hay que saber usarlos, pero para eso necesitamos el apoyo de nuestras instituciones para que podamos darlos la capacitación de calidad, ¿sí? El trabajo colegiado inter e intrainstitucional, compartir experiencias y los recursos pedagógicos. Yo creo que aquí en nuestras instituciones nos van a dar el apoyo necesario para compartir todas las experiencias, cómo trabajamos, o qué nos funcionó, qué no nos funcionó, qué recursos debemos seguir trabajando, qué recursos debemos trabajar entre todas las instituciones, entre todos los subsistemas. Yo creo que eso es parte de los retos que ahorita tenemos que implementar. Todos los retos a los cuales nos enfrentamos y a los cuales vamos a seguir enfrentándonos porque eso no se acaba.
Todavía necesitamos regresar. ¿Cómo vamos a regresar? Todavía es un futuro incierto. Pues aquí están las referencias. Se está trabajando intensamente, se están haciendo diagnósticos, encuestas. La educación media superior está ahorita en una interfaz esperando las nuevas políticas. Se está trabajando la nueva escuela mexicana, sobre todo el desarrollo de las competencias, todo lo que viene ahora, cómo vamos a regresar. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Brillante Zavala, por su intervención y disertación en este ciclo de conferencias, en su novena presentación. Y aquí le vamos a dejar una pregunta: ¿cómo ha superado los problemas e insuficiencias este nivel educativo al cual usted pertenece en estas últimas reformas que se han dado para poder lograr los aprendizajes esperados, inmediatos de los alumnos que cursan este nivel educativo? Bien, pues la verdad que hemos estado trabajando de manera colegiada. Se hizo una ruta de aprendizajes esperados e imprescindibles. Trabajamos en definir la temática que era más importante, qué evidencias de aprendizaje eran las ideales e idóneas para poder lograrlo. Trabajamos en academias para poder definir hacia dónde íbamos, qué era lo necesario para que el alumno pudiera aprovechar todo, y en las unidades subsecuentes, porque al final de primer semestre tenía que adquirir lo que iban a necesitar para el segundo semestre. Fue una jornada intensa de trabajo colegiado para que pudiéramos llegar a acuerdos. ¿Qué es lo que necesita el alumno aprender? Nosotros le llamábamos aprendizajes imprescindibles. Se hizo una ruta de reforzamiento. No se modificaron programas, no se eliminaron contenidos a capricho, simplemente se hicieron ajustes para poder lograrlo, maestro. Muchas gracias. También hay otra pregunta, maestra, que se le dirige a usted. ¿Cómo ha enfrentado el desafío de la equidad y la inclusión en la educación media superior? Sí, la verdad que esa es una pregunta muy interesante, porque sí tuvimos altos índices de deserción al inicio. Tuvimos que hacer estrategias para poder apoyar a los alumnos que no tenían la manera de conectarse con los departamentos de orientación de tutorías, trabajar con ellos, monitorearlos a través de unos diagnósticos. Se hicieron diagnósticos para poder localizarlos, quiénes eran los que no contaban con la tecnología, con las herramientas suficientes para poder apoyarlos. En las autónomas, en los otros subsistemas, se tuvieron que localizar de igual manera, y a ellos se les fue a ver a sus localidades y se les llevaron sus cuadernillos para que pudieran ellos trabajar en sus casas, ya que no había manera de conectar, que tuvieran conectividad. Entonces se pudo reducir el rezago en cuanto al abandono e incluirlos también, ¿no? Porque al final de cuentas, esa es parte de nuestra tarea, ¿no? Ir disminuyendo el rezago e incluir a todos, ¿no? Gracias, maestra, muy amable. También hay una última pregunta que aquí tenemos que nos hace la audiencia. Dice: ¿cómo ha enfrentado el nivel medio superior el desafío para el logro de los aprendizajes imprescindibles? Sí, la verdad que es una pregunta muy parecida a la primera, ¿no? Sin embargo, ha sido complicado, complejo. Sin embargo, hemos estado trabajando en trabajo colegiado con las academias, repito, porque al final todos los maestros veíamos muy complejo terminar los programas del año pasado. La segunda mitad del semestre y el semestre pasado ya tuvimos ya la experiencia, ¿no? Mitad de un semestre trabajamos en la planeación, hicimos unos formatos de planeación, al menos nosotros los autónomos, y tengo entendido que también los otros sistemas estuvieron trabajando en los aprendizajes imprescindibles.
Ya en ese semestre pasado ya teníamos nuestra planeación. Lo estuvimos trabajando en la parte en el Inter, qué aprendizajes eran necesarios, imprescindibles, para poder darle continuidad a las otras unidades de aprendizaje, que tuvieran lo básico para poder continuar. Sin embargo, se van a hacer ahorita en agosto los diagnósticos, qué aprendizajes no quedaron muy afianzados para poder hacer los manuales de reforzamiento, para poder subsanar eso que se quedó en el camino en algunos, porque sí tenemos, la OCDE dice que vamos a tener un año de rezago. Entonces sí necesitamos identificar qué aprendizaje no se lograron y ir haciendo las estrategias a corto, mediano y largo plazo. Yo creo que sí vamos a tener un trabajo intenso para este ciclo que viene, ¿no? Gracias, maestra. Una última pregunta, maestra, que nos hacen aquí, que le hacen llegar a usted. ¿Cómo se ha Sí, enfrentado cómo el no. desafío? ¿Cómo se ha enfrentado el desafío de la prevalencia elevada de conductas de riesgo entre los jóvenes de la educación media superior para lograr su permanencia en el ciclo escolar? Sí, la verdad que sí se han estado haciendo varias estrategias. De hecho, se han estado manejando, por ejemplo, ahorita se dieron en este semestre tabletas y tarjetas SIMS, ¿no? Para poder apoyar a aquellos alumnos que no tienen las herramientas necesarias para poder conectarse y para poder trabajar en su casa. Entonces, yo creo que todos los subsistemas están en ese mismo tenor de poder apoyar al muchacho que está en desventaja contra los demás. Todas esas estrategias así se están manejando. De hecho, ahorita que ya estamos en semáforo verde, se están invitando a los jóvenes que no puedan conectarse, por ejemplo, abrir la biblioteca con espacios de sana distancia para que puedan venir y trabajar en las computadoras que hay en las instalaciones para que puedan ahí hacer su tarea si no tienen los que viven en la ciudad. Ahora los que están en las periferias o en las comunidades, pues se está tratando de que base en las becas, en todos los mecanismos que se puedan trabajar, como en las tarjetas SIMS y las tablets, ¿no? Para que puedan ellos, en eso se está trabajando, en esas estrategias, ¿no? Gracias, maestra. Dice, comenta el maestro Jaciel, dice, eso es un punto y pregunta muy importante. Dice, me preocupan los chicos de bachiller. Gracias, maestra. No, si no hay otra pregunta de la audiencia, ya vamos, le voy a dar el lugar. Dice, es la maestra Esther quien comentó eso, ¿no? Si no hay otra pregunta de la audiencia, le voy a dejar la palabra al coordinador estatal de evaluación, el doctor Guadalupe Cubalán, quien va a dar el cierre de esta conferencia en su novena fase. Adelante, doctor Guadalupe. Maestra brillante, agradecemos a nombre del secretario de Educación, Ricardo Cocambranes, su participación y a todos los que están participando en esta audiencia, en este intercambio de experiencias. Le agradezco su valiosa participación y el tiempo dedicado. La próxima semana estaríamos trabajando con la conferencia Las TIC como herramienta de enseñanza-aprendizaje ante el COVID-19. El próximo viernes de mayo va a participar la ingeniera Lucía del Socorro Pech-Quiap. Ella es ingeniera en sistemas computacionales. Les agradezco a todos su presencia. Nos esperamos el próximo viernes con la 10ª conferencia. Gracias a todos. El link es el mismo Muchas para el gracias. caso de Zoom. Gracias, maestra brillante. Es el mismo link para todas las conferencias para que puedan ustedes entrar. Gracias a todos. Un saludo fraterno y cuídense. Hasta luego.